Más una vez más, bienvenido, bienvenida a la palabra de Dios, escudriñando las escrituras. Vamos rápidamente, estimado, estimada, a la palabra poderosa del Señor. Entramos. En esta mañana hablaremos acerca de pecado remitido. Hermano mío, hermana, vamos a buscarnos 2 Samuel capítulo 2 versículo 13. De este versículo vamos a pensar, vamos a analizar, vamos a estudiar, vamos a profundizar, vamos a mirar su palabra. Muy bien. Estimado, estimada que estás en la distancia, búsquese en su Biblia. Quiero que nos ayudes a escudriñar juntamente con mi persona y con los demás que están en muchos lugares escuchando. Bien, vayamos a la palabra de Dios. 2 Samuel capítulo, ahí en la palabra de Dios busque en 12. Versículo donde 13. ¿Qué dice así? Dice la palabra de Dios. Bien, vayamos. 12:13. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Muy bien, una vez más vamos a leernos. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán, ese es profeta, dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Muy bien. Hermanos míos, antes de entrar a la palabra de Dios, quiero recordar, pero antes quiero anticiparles, en este momento vamos a especialmente analizar 7 puntos importantes acerca de esto. Pero antes recordaremos, estimados hermanos míos, acerca de la historia cuenta que David había cometido. Eso es lo que todos tenemos que entender antes, hermanos míos, de a la palabra de Dios entrar. Que en esta faz de la tierra una persona se equivoca. No hay persona que podemos encontrar que no se equivocó en esta tierra. Que alguien, diremos, en esta faz de la tierra es, diremos, no hay. Sino para él no habría, diremos, por demás sería salvación. Por demás sería, hermanos míos, sangre de Cristo. Por demás sería, hermanos míos, Cristo en la cruz. Pues Cristo vino, así como dice, para morir a los pecadores, para pecadores, para perdonar, para sanar, para sacarle de la tiniebla, para restaurar, para levantar. Pues Cristo para eso viene. Por eso también, hermanos míos, en esta tierra lloramos. ¿Por qué cometí ese pecado? ¿Por qué hice? A veces nos arrepentimos 1000 veces, quizá con arrepentimiento, remordimiento. ¿Qué cosa nomás hice? ¿Dónde estaba? ¿Por qué no pensé? ¿Qué es lo que está pasando en mi vida? ¿Sabes, hermano, hermana? David sabía la palabra de Dios. Usted mismo has analizado, has estudiado. David era una persona que conocía bien los mandamientos de Dios, los dichos de Dios. Conocía, hermanos míos. Pues un día cometió, que la mayor parte, hermanos míos, miramos, ¿no? Así como David cometió el adulterio, a muchos queremos mirar, él cometió también adulterio, gran pecador, así. No. Si tú hiciste algún mal contra la palabra de Dios, también cometiste error, también yo cometí el error.
pues nadie, hermanos y hermanas, nos salvamos. Para Dios, pecado es pecado, hermanos y hermanas. Así que alguna desobediencia a la palabra de Dios, alguna desobediencia a los mandatos de Dios, pecado es pecado, hermanos. Entonces, hermanos míos, todos ese pecado, esa culpa, hay, hermanos míos, no nos va a dejar. Sea grande, sea así como nosotros hablamos, sea grande o pequeño, así consideremos, no nos va a dejar. Siempre el pecado nos va a molestar, nos va a hacer hombres infelices, mujeres infelices. Vamos a estar, hermano, totalmente atados. Es como decir, atados a la condenación, atados al sufrimiento eterno. En esa dirección nos va a caminar el pecado. La palabra de Dios dice que pecado separa. Pues David estaba ya alejado con Dios, porque hizo el mal. Ustedes saben, era un hombre, desde su juventud era un hombre agradable delante de Dios. Y muchos de los que en este tiempo se pisan allí diciendo esta palabra: yo cometí sabiendo, para mí no hay perdón. Quizá usted estás escuchando, dices que para mí no hay perdón. ¿Por qué no puedes arrepentirte? Puedes doblar tus rodillas, puedes decir: Señor, perdóname mi pecado. Yo sé que tú hiciste también con David, yo quiero también salir de esta situación, quiero ser sanito. Cuando, hermanos, no hay pecado en nosotros, no hay miedo, no hay miedo. ¿Quién nos va a buscar? ¿Quién nos va a buscar para matarnos, para amenazarnos? No hay paz. Cuando somos libres, hermanos míos, hay paz. No hay culpa, pero cuando tenemos culpa, hermanos míos, hay miedo. Hay culpabilidad. Bien, hermanos míos, David estaba así, con pecado de adulterio, con pecado de homicidio y con pecado de intriga política, así. Y esos pecados, diremos, delante de Dios, delante de los hombres, era mal y era mal. A pesar de que él quiso cubrirlo eso, de alguna manera, como esquivar de ese pecado. O sea, ocultarlo ese pecado. Pero el pecado no se oculta delante de Dios. Delante de los hombres se puede ocultar, pero Dios, sus ojos ven. Hombre puede decirte así: habías fallado también. Quizá también pecando, diremos, te pueden enterrarte. Después de que has muerto en pecado, ya vivo mismo así, enterrarte a la peor. Una vez dijo un pastor, ex pastor, a mí, dice, él había llegado a la congregación, a la casa de Dios, nuevamente a restaurarse. Y a él habían dicho, ese pecador también había venido. Desde ese momento, dice, yo no quise volver más, dice. Y otros que también han dicho, yo quería arreglarme con Dios, dice. Y me han, había cometido también, había fallado, pero parece que como no fallar también era así. ¿Sabes por qué digo esto? El ser humano, si bien te da abrazo, que bien has encontrado el perdón de pecado, o si bien, hermano, te dicen, te marcan así, pecador. Pues Dios no es así, Dios no es así. Dios, cuando pecas, es como decir, cuando haces cuando eras guauita, Dios te mira para limpiarte tu pecado, para sanarte, para que Dios, cuando pecas, Dios no dice, anda ahora al infierno. No te dice, anda ahora maldito al infierno, no te dice así. Dios te dice, hijo, ya no vayas más lejos, vente, quiero perdonarte. Hay misericordia para ti, te dice. Hay salvación, restáurate, hijo, hija, restáurate. Yo te voy a perdonarte, dice.
Dios es así. Dios es misericordioso. En Salmos repite que su misericordia es grande. Más bien David había mirado con una mirada más allá. Que Dios, a pesar de que los adulterios eran golpeados en aquel tiempo, ustedes saben, los adulterios a piedra tenían que morir. Pero hermanos míos, David miró, Dios puede tener misericordia conmigo por la fe, y fui perdonado. Y cuanto más en estos tiempos de gracia, tú vas a ser perdonado. Solo tú tienes que tomar decisiones. Ya no voy a hacer más. Una y otra vez he caído. Una y otra vez he caído, Señor. En esta historia, muchos comentaristas, personas cuentan así. Cuando uno entra al campo del pecado, no puede fácilmente, dice, librarse de eso. Puede decir, dice, hasta 50 veces, una y otra vez, voy a salir esta vez, nuevamente pecando. Voy a salir esta vez, no puede. ¿Sabes? Vas a lograr, hermano, rindiéndote delante de Él, de rodillas, y ayuno y oraciones, que te puedes arrepentirte. De esa manera vas a librarte. No es sencillo. Muchos lucharon, pero lograron muchos también. Hermanos míos, ahora veremos de este David. ¿Sabes? Dios ahorita está hablando no de David que era un perdido, sino que David era un hijo de Dios, un varón de Dios, uno que estaba con espíritu de Dios, uno que sabía la palabra de Dios, uno que ha gozado del poder de Dios, uno que conocía la presencia de Dios, uno que conocía el milagro de Dios. Un hombre ciertamente sabía de Dios, cometió pecado. Y en esta mañana, ¿cuántos estarán escuchando? ¿Usted eres eso? ¿Fallaste? ¿Cómo? ¿Por qué fallaste? ¿Por qué hemos fallado? Quizá no estábamos, hermanos míos, para fallar. Quizá cuántas veces hemos dicho, Señor, no te voy a fallarte. Pero algún momento tenemos que bajar la cabeza, decir, Señor, ya te había fallado. Ya te había fallado. Pues hermano, nunca es tarde. Mientras que estás en vida puedes volver. Puedes restaurarte en el Señor. David llegó a restaurarse. Veremos, hermanos míos, ahora veremos. Primero, hermanos míos, aquí aparece cómo Dios hace con los que, hermanos, vuelven. Así que, así como estamos hablando, pecado remitido. Dios así nomás nos cuenta en Salmos 32:1. Vamos a ir a la palabra del Señor. Salmos, búsquense. Este es el primer punto donde registra la palabra de que hace Dios. Salmos capítulo 32, versículo 1. Ustedes van a encontrar en las palabras del Señor en Salmos 32. Así dice 1. La palabra del Señor. Muy bien. Leamos 2. 1 y 2. La escritura menciona así. 1 y 2 y 3. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras calle, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Muy bien. Un versículo más vamos a leernos para esto. ¿Qué es lo que, hermanos míos, está hablando aquí? Ya, ahí vamos a marcarnos primeramente Salmos 32, 1 y 2 y 3. Hasta ahí. También vamos a ir al Nuevo Testamento acerca de esto. Muy bien.
Usted mismo búsquese en otra partecita donde dice para Hebreos 9:22. 9:22. Hebreos. Así nos habla esa partecita. Dos versículos, Salmos y Hebreo. 9:22 dice: y casi todo es purificado según la ley, con sangre y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Muy bien. Estimado hermano, hermana, aquí, hermanos, tenemos que llegar a entender donde en Salmos dice: no inculpa de iniquidad, dice, es como no hubiera hecho pecado. Pero aquí, ¿qué es lo que diremos hace eso? Ya la sangre, así también como Hebreos 9:22 dice, la sangre. Dice, no, sin derramamiento de la sangre no se hace remisión. Estimados hermanos míos, por eso, ¿qué es lo que te puede limpiarte pecado? Nada vamos a poder quitarlo el pecado, estimado hermano. Usted que eres católico, usted que eres, diremos, no conoce a Dios, usted quizá eres desde niño, has sido creyente, pero volviste atrás, pero nunca conociste perdón. ¿Sabes? Todo el pecado que hicimos no vamos a sacar con nada. Solo lo que puede quitar, hermanos míos, la sangre de Cristo, la sangre del Cordero. Solamente eso puede quitar. ¿Dónde está el pecado? ¿Ustedes se han preguntado dónde está el pecado? ¿Sabes? Usted tiene que comprender en el estudio de la palabra, en las enseñanzas, en el mensaje, donde escucha. El pecado está en la conciencia, en la mente. Ahí está. Ustedes en este tiempo conocen, muchos de ustedes conocen, celulares que manejamos, computadoras que manejamos, tiene memoria RAM. Memoria, como también otros dicen, madre. Así como también celulares también tienen. También tienen memoria. Ahí está guardada la información. Si llegase a formatearse esa parte de memorias, así en la computadora de celular, la información podemos perder. Y así también en nuestro cuerpo humano, en la conciencia están todos los pecados. Pues Dios aquel día juzgará, dice, Dios va a juzgar a aquellos que no han acudido a Cristo, aquellos que no se limpiaron con la sangre de Cristo. No es físico, hermano, hacer eso, diremos, de limpiarnos con sangre. Solamente, hermanos míos, Dios mismo nos limpia. Esa limpieza que Dios nos hace no vas a ver con ojos humanos. Solo tú ¿qué es lo que vas a hacer, hermano? ¿Qué es lo que vas a sentir? Nada más esto. Vas a sentir paz y libertad y felicidad. ¿Sabes por qué? Porque Dios te había quitado la culpa y estás en paz contigo mismo, con Dios, libre, hermano. Nadie puede acusarte. Eres libre, estás en paz, libre de culpa. Pues sangre de Cristo te ha limpiado. Pues de este varón, ya, aquí la palabra de Dios aparece eso, hermanos míos. De esa manera, hermanos míos, el pecado es remitido. Solo Dios puede quitarnos. Muchas personas sufren. Saben ver, hermanos, hermanas, señoritas decepcionadas, jóvenes decepcionados, hombres decepcionados, mujeres decepcionadas, amargadas, ya podemos decir afligidas, tristes, ya algunos queriendo quitarse la vida, algunos quieren ahorcarse, otros quieren tomarse,
Muchas cosas quieren hacer, hermanos míos. Ustedes hayan visto así familias en esta faz de la tierra. Pues pecado es el que hace, hermanos míos. Vamos a seguir, hermanos míos, viendo la palabra de Dios. Ahora otro. Así también la palabra del Señor nos habla otro. Este segundo punto donde hablaremos en Levíticos. Dios sabe cómo, hermanos míos, el pecado hace desaparecer. Pues en su potestad está. También la palabra de Dios habla así, mira. Levíticos 16, 22, 21, 22, vamos leyendo. La palabra de Dios. Vamos a Levíticos. Allí nos va a hablar ya no diferente también aquí la palabra de Dios. En Levíticos capítulo 21. Claro que sí, vamos a leernos 16, 21, 22. Capítulo 16, 21, 22. ¿Qué dice la palabra del Señor? Y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Muy bien. Y después dice 22, ¿qué más? Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a la tierra inhabitada, y dejará ir al macho cabrío por el desierto. Palabra de Dios. ¿Sabes dónde está el sentido de la palabra de Dios? Todo esa rebelión, ese pecado, podemos decir, esa iniquidad, macho cabrío se lo llevaba. ¿A dónde dice? Una palabrita ahí registra, estimado hermanos. Si tú estás escudriñando, ahí dice tierra. Ya en la palabra del Señor está registrado. Ahí dice a tierra inhabitada. Ahí tenía que irse el mal, la iniquidad, rebelión. Así eran las cosas. De esa manera la palabra de Dios nos muestra en este segundo punto. Llevado a una tierra inhabitada. Pecado, iniquidad. Lejos, lejos. Hasta macho cabrío tenía que pasar por el desierto. Así es Dios, lejos de nosotros ya lleva el pecado. Y eso se llama, hermanos, libertad. ¿Cuántos? A ver, algunos dicen, quiero ser libre, quiero irme lejos, lejos, lejos. Así piensan. ¿Sabes? Podemos preguntarnos cuántas veces nos hayamos rebelado. Rebelarse contra padres también se convierte en pecado. Porque la palabra de Dios dice, honra a tu padre y a tu madre. ¿Cuántas veces los padres nos hayan hablado de nuestros padres, mamá, papá, hijo, hija, te vas a comportarte así, no hagas esto, hijita, hijo, no hagas, estás haciendo mal, te vas a arrepentirte? Algunos amigos nos hayan recomendado, amigo, amiga, no, estás mal, no te desvíes. Y no nos hemos escuchado. Fuimos rebeldes. Y tarde, temprano llegan las consecuencias. Y hermanos míos, pero Dios es gran misericordioso. La iniquidad de los hijos de Israel llevaba lejos a una tierra inhabitada. Eso nos dice. De esa manera también Dios hacía así también. Para que sean libres, para que la ira de Dios no esté sobre ellos. La desgracia, la maldición no esté sobre ellos. ¿Qué más nos dice la palabra de Dios? De esa manera eran los pecados remitidos. 3. En Salmos 103, 2. También así nos habla también la palabra del Señor. Vamos a ver. Salmos 103.
veremos en las palabras del Señor, aparece 12. 103:12 dice así. La palabra del Señor. Cuando está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Una vez más. Cuando está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. ¿Qué es lo que hace, hermanos míos? Cuando Dios nos perdona, cuando Dios vemos nuestros pecados, ya podemos decir nuestros pecados son remitidos. Cuando Dios nos quita, se lo lleva lejos, hermanos. Así un ejemplo. Entre Santa Cruz de la Sierra y departamento de Potosí, que también son, vemos, occidente y oriente, hermanos míos, es lejos, de otro a otro extremo. Así, hermanos míos, el pecado se lo lleva. Y Dios es así, nos aleja. Pues, ¿por qué, hermanos? Pecado es un estorbo. Pecado no nos llega a ser felices. Pecado nos consume. Pecado cada día nos hunde más y más y nos lleva a la puerta del infierno. Pecado es, hermano, una maldición. Pecado no nos va a dejar, hermanos y hermanas, estar en paz con Dios. No vamos a poder tener relación con Dios, tener una comunión con Dios. Pues Dios, cuando nos perdona, se lo lleva lejos. Y otra de las palabras que analizaremos en el número 4, ¿qué dice la palabra de Dios en ahí? En Isaías 38:17 habla. 3 más tenemos. Hermanos míos, ahí también habla cómo va a ser también el pecado. Así como hemos visto, pecado es remitido por la sangre, y así también por el macho cabrío se lo lleva a la tierra inhabitada, y así también el pecado aleja, diremos, del occidente al oriente, de oriente a occidente, al otro extremo. Y así también, ahora, ¿qué hará Dios? A ver, seguiremos viendo la palabra de Dios. Isaías 38, versículo 17, veremos la palabra del Señor. Así dice. 38, allí registra. 17 dice así. He aquí, amargura grande me sobrevino en la paz. Mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Ahí dice, ¿no? La palabra de Dios, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Ya, echándolo a sus espaldas. Atrás, hermanos míos. Ya. Atrás, más bien Dios nos hace mirar adelante, atrás. Y Dios sabe, hermanos míos, cómo solucionar, hermanos míos. Cuando nosotros, hermanos míos, ciertamente entregamos nuestras vidas, decir, Señor, perdóname de mi pecado. No vamos a poder cómo librarnos del pecado, hermanos míos. ¿Sabes? A uno que han llevado a cárcel, eso no va a limpiar pecado. Mucha gente está en el cárceles entran, diremos, por violadores, entran, diremos, a cárcel, diremos, por asesinato, por robo, por venganza, que hizo, diremos, una maldad cruel. Por otras razones entran al cárcel
esa maldad no va a limpiar cárcel, va a seguir permaneciendo. Pues hermanos míos, cuando nosotros nos entregamos, Dios se libra. Qué lindo sería, hermanos míos, aquellas vidas se entregan en el cárcel y Dios cuando libra. Y en el cárcel va a detener a esa persona. Pues hermano, va a ser libre. Hermanos míos, ahí Dios así hace. Y otra de las cosas también habla la palabra del Señor en el número 5. Vamos a seguir analizando cómo hace Dios con los pecados. También la palabra de Dios registra en Isaías 44:22. Allí tú también puedes mirar, de esta manera también Dios hace pecado al pecado. Cuando uno va, diremos, al Señor entregarse, dice: Señor, límpiame. Así como leprosos decían: límpiame, Señor, límpiame. Y fueron limpios, ¿verdad? Y la palabra de Dios aquí en Isaías 44:22 registra así. 44:22. Dice así: yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Entendible la palabra de Dios. En número 5, Dios hace nuestro pecado, hermanos míos, como nube. Ustedes ven, ¿no ven? Nube. Desaparece nube, se va. Una vez que cae la lluvia, se desaparece. Y una de las cosas más entendibles, hermano, como dice, niebla. A ver, hermanos míos, también otra de las cosas que puedes entender, hermanos míos. La palabra de Dios. Blanco. Ustedes conocen niebla, ustedes conocen, hermanos, nubes. Dios puede, en otro lugarcita dice, aunque tu pecado sea, hermanos míos, como el carmesí, dice, ¿no? Va a ser Dios, va a volverse blanco como la blanca nieve. Dios es así, hermanos míos. ¿Por qué sufres? ¿Sabes? Si tú no vas a acercarte a Cristo, si tú no vas a ir a los pies de Dios, vas a seguir sufriendo este año 2021. Al año llega, vas a estar sufriendo, vas a estar decepcionado tomándote. Vas a estar llorando. Traicionado, así. Lo que tú tienes que hacer, ir a Cristo. Dios va a limpiarte. Así como la palabra de Dios dice, ¿no? Yo deshice, dice, deshice como una nube tus pecados, tus rebeliones. Para Dios nada es difícil. Al nube puede, digamos, retirarlo. A la niebla también. Pues Dios puede deshacer, digamos. Nosotros no vamos a poder deshacer. Podemos parar de pecar, pero, hermanos míos, sacar la iniquidad, borrar malos recuerdos. ¿Quién borra, hermanos? Algunos dicen, tiempo, pues tiempo hay que darse y ya va a desaparecer el pecado. No desaparece. La escritura es manual del ser humano. La Biblia dice, tu pecado permanecerá en ti, dice. ¿Hasta cuándo? Hasta el día que tú, diremos, te limpies con la sangre preciosa de Cristo. Es palabra de Dios, estoy hablando. La palabra de Dios dice, ya, las manchas del pecado solamente la sangre de Cristo puede limpiar. No hay otro. Solo eso puede limpiarnos. ¿Y qué más nos dice el número 6? Vayamos, hermanos míos, analizando la palabra de Dios. Esta mañana estamos hablando, este día. Otros que están en la tarde, otros que están en la noche, otros lugares, ¿sabes? Estamos hablando cómo Dios perdona, cómo Dios remite, cómo Dios redime,
cómo Dios saca, cómo Dios hace a una persona, justifica, cómo Dios ciertamente perdona, hace hombre libre. Y aquí está la palabra de Dios. Y otra de las palabras del número 6 dice así, Miquías 7, búscate. A ver, allí estamos en el penúltima. Miquías encontraremos en la palabra del Señor aquí en 7. Vamos buscando. En Miquías así aparece. Capítulo 7, versículo 19. Allí véalo. La palabra del Señor dice así. Miqueas 7:19. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Muy bien, hermanos, nosotros hasta donde entendemos, hermanos míos, que Dios nos ha perdonado con su sangre preciosa, nos ha limpiado, nos ha perdonado y nos ha limpiado todo. Pues después ya no sabemos dónde Dios llevará nuestro pecado. Pues Él es el que borra, Él es el que limpia, hermanos míos. Pues aquí la palabra de Dios tampoco también oculta, ¿no? La palabra de Dios donde nos dice, se lo lleva, dice, echará en el profundo del mar todos nuestros pecados, dice. Así es Dios. Él es misericordioso. Así hace, hermanos míos, pero nosotros no vamos a poder. ¿Cómo podemos sacarnos pecados, hermanos míos, y echar nosotros mismos al mar? No vamos a poder, nosotros somos humanos, no tenemos esa potestad de a otra persona sacar pecado. No hay eso, hermanos míos. Solo Dios puede perdonar, solo Dios puede limpiar pecado, solo Dios puede redimir. ¿Y qué más nos dice la palabra del Señor? A ver, ya que estamos analizando en la palabra del Señor, una vez más vamos a recalcar en la palabra del Señor, ¿no? La sangre de Cristo limpia. La sangre del Cordero limpia. Así como también la palabra de Dios en 2 hemos analizado que nuestro pecado es llevado, el pecado de los hijos de Israel fueron llevados a la tierra inhabitada. Y también, hermanos míos, hemos visto el número 3, que el pecado es alejado de occidente al oriente, al otro extremo. Y también el pecado es echado a sus espaldas. Y así también la Escritura dice que Dios puede deshacer, hermano, así como a una nube o niebla, nuestro pecado. Y así también dice la Escritura número 6 que hemos analizado. Nuestros pecados pueden llegar hasta ya profundidades del mar. Nunca más vuelve después ese pecado, nunca más. Después ahí adelante eres un hombre justo, un hombre justificado, un hombre de Dios. Finalmente, hermanos míos, analizaremos la palabra de Dios, leeremos Jeremías capítulo 31, vamos a leer. Y con eso terminamos. En Jeremías aparece la palabra del Señor 31, busquemos este último palabra, el último versículo, donde registra así la Santa Biblia. 34 dice así, 34. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. ¿Sabes el número 7 qué es lo que hace Dios?
ya no se acuerda. Una vez que Dios te dice, eres hombre libre, eres hombre perdonado, eres hombre ya sin culpa, sin iniquidad. Dios no repite, en el pasado has cometido, has hecho eso, me recuerdo. No hay eso. Pues hermano mío, hermana, cuando Dios limpia pecado, limpia y se lo lleva. Se lo lleva. Y ya no más se recuerda. Y eso es lo que hemos visto, hermanos míos, en este momento, la palabra del Señor, donde nuestro pecado es remitido. Así, hermanos míos, para iglesia también está escrito, hermanos míos. Y para finalizar, hermanos míos, tú mismo lee, no está en Antiguo Testamento nomás así escrito. En 1 Juan 1, ahí vas a encontrar también la palabra del Señor. También la palabra de Dios habla en 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él es el que nos puede perdonar nuestros pecados. Él es fiel. Si tenemos que, hermanos, confesar. Esto es, hermanos, hermanas míos, cuando nosotros nos equivocamos, sabiendo la palabra de Dios. David también sabiendo se equivocó. Pues así se lo llevó. Cuando dice los hijos de Israel, no era pues, hermanos míos, no dice ahí los cananeos, no dice. Hijos de Israel, ¿quiénes eran? Un pueblo de Dios que llegó a rebelarse, llegó a pecar, llegó, diremos, como dice en sus palabras, diremos, llegó, diremos, a quebrantar la palabra de Dios. Fueron tras dioses. Y ahí aparece, hermanos míos, se rebelaron. Y también así como en las palabras del Señor aparece también en Antiguo Testamento. Usted, hermano, hermana, si medita, si escudriña, va a encontrar esas palabras del Señor. Que Dios nos da una respuesta positiva. En Daniel 9:9, ahí usted mismo debe saber eso también como texto bíblico. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado, dice. Y hermanos míos, ¿cuánto de nosotros estaremos aquí escuchando rebeldes? Nos hemos rebelado. Y a veces, hermanos, el hombre nos quiere señalar, nos quiere marcar así: pecador eres, sabiendo hiciste. No hay perdón para ti, pecador, es como decir, hasta el diablo te apunta. Para ti no hay perdón, tú siendo perdonado cometiste error, predicando, anunciando, ya siendo cristiano, hiciste esto. Pues Dios te dice: ven a mí, arreglemos las cuentas. Así que, hermano, hay salida para ti, hay esperanza, pueblo de Dios. Aquí dice, de Él es perdonar, no de los hombres, no de los pastores, no dice de institución, no dice de alguien. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado. Estimado hermano, hermana, Dios te perdona. Querido hermano, en este momento hemos analizado la palabra del Señor. Si tú estás pasando un momento difícil, si tú estás, hermano, hermana, estás diciendo, alguien te dice que no puedo cómo salir, entrégate a Dios y Dios te va a perdonar. ¿Te has apartado 10 años? ¿Te has apartado 5 años? ¿Te has ido lejos de Dios? Dios te llama. Arreglaremos, dice. Dios te va a perdonar, estimado. Solo tienes que decir, Señor, muchas culpas tengo en mi mente, en mi conciencia está. Señor, quiero ser libre, dile. Dios te va a perdonarte todo eso y vas a ser hombre feliz, hombre libre, mujer libre.
Nada más quiero hablar, hermanos míos, en esta mañana, analizar estas palabras del Señor, donde hemos encontrado las palabras del Señor, que Dios su sangre limpia y Dios se lo lleva a las tierras inhabitadas, así como a Israel, ¿no? A los hijos de Israel. Aleja de otro extremo a otro extremo y también echa a sus espaldas, y así también deshace el pecado Dios, y así también lleva a la profundidad del mar y nunca más retorna, y así también no se acuerda nunca más Dios del pecado, y así es Dios, es perdonador. ¿Con quiénes hace, hermanos míos? Ahí está, con los que, hermanos y hermanas míos, también por primera vez se arrepienten, así también con los que hicieron el mal nuevamente, se equivocaron de alguna manera. Dios también tiene misericordia, donde, hermanos y hermanas, alguien puede decir, una sola vez Dios te ha perdonado, te puede decirte. Hay, hermanos, hermanas, restauración, hay restauración. ¿Por qué crees que la palabra de Dios habla de la misericordia? ¿A quién decimos ten misericordia? Dios es el misericordioso. Pedro también, sabiendo, se equivocó. Algunos quieren decir, hermanos, hermanas, quieren señalar a Pedro como que no sabía la palabra de Dios así. Él recibió mejor que la universidad. 3 años más mejor que la universidad. Ningún teólogo, ningún doctorado en teología no va a enseñar más que Jesús. Que Jesús dio instrucciones excelentes a sus discípulos. Instruyó bien, y sabiendo Pedro dio espaldas y negó. Y se arrepintió amargamente, y él fue un gran predicador. Posteriormente, gran ganador de alma. Usted puede hacer también eso, pero si se arrepiente usted, si vuelve a Dios, si se vuelca a Dios, así que hay esperanza, pueblo de Dios. Que el Señor me lo bendiga. Si tú ya lo hiciste, eres bienaventurado. Ahora levántate a predicar, hermano, a trabajar en la obra de Dios. Que el Señor me lo bendiga. A todo pueblo oyente, gracias escuchar la palabra de Dios, escudriñando las Escrituras.